Bueno, vamos a comenzar con resonancia y lo vamos a dividir en dos partes para que no sea extenso el video. La primera parte vamos a hablar de los principios básicos y físicos y la segunda parte vamos a hablar de tipos de resonadores y bioseguridad. En un principio vamos a comenzar dando dos definiciones de resonancia, uno desde el punto de vista técnico y el otro desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista técnico, vamos a decir que es un método de diagnóstico por imagen donde se obtiene la información de los protones de hidrógenos a través de un gran magneto, bobina y pulsos de radiofrecuencia. ¿Sí? Después esto vamos a ir desarrollando parte por parte desde que ingresa el paciente hasta que se logra la imagen. Desde el punto de vista físico, yo puedo decir que es el intercambio de energía entre dos cuerpos que vibran a la misma frecuencia. ¿Quedó claro? Si no existe la misma frecuencia entre el pulso de radiofrecuencia y los protones del paciente, es imposible que haya resonancia. Entonces, por eso es importante que tiene que tener la misma frecuencia el protón con el pulso de radiofrecuencia para que exista resonancia. Recuerden que no vamos a hablarlo desde el principio, quién fue el que descubrió, el ingeniero que descubrió la resonancia, sino vamos a hablar así directamente de la parte física. Se demostró que en ciertos núcleos sometidos a campos magnéticos podían absorber energía, ¿sí? A través de pulsos de radiofrecuencia. Y a su vez, una vez que se dejaba de enviar esa energía, podía devolverse una vez que dejaba de enviar esa frecuencia. Quedó claro ese pulso de radiofrecuencia. ¿Se entendió? Para que exista esto está el ejemplo de la radio. Si nosotros no sintonizamos la misma frecuencia de una radio, es imposible que podamos escuchar. En resonancia pasa lo mismo. Si yo no logro mandar el pulso de radiofrecuencia con la misma frecuencia que el protón, es imposible que haya resonancia. Es imposible que vuelva la energía que yo emito. Por eso ponemos siempre la idea de la radio. Tenemos que estar en la misma sintonía, tenemos que estar en la misma frecuencia para poder escuchar una radio y en resonancia para poder lograr una imagen. Las ventajas del resonador, recuerden, no utiliza radiaciones ionizantes. Recuerden, repito, no utiliza radiaciones ionizantes como radiología convencional o digital o tomografía. Tiene alta resolución tisular. Significa, tisular viene de la palabra tejido. Tiene la capacidad de distinguir tejido de tejido, músculo de músculo, ligamentos, tendones. Esa es la capacidad tisular. Representación de plano directo significa que yo puedo lograr, sin modificar la posición del paciente, tres planos, el axial, el coronal y sagital, y algunas reconstrucciones en 3D. Tiene la ventaja de la sensibilidad del flujo vascular y líquidos. Por eso es muy bueno para estudiar todo lo que tenga líquidos, como por ejemplo líquido cefalorraquídeo, líquido en la vía biliar. ¿Sí? Eso tiene mucha sensibilidad. Y al flujo vascular. Al tener sensibilidad al flujo vascular, con unas secuencias especiales, podemos hacer angios. Y por último, la ausencia de artefactos por el hueso. A diferencia de tomografía, un ejemplo claro, cuando yo hago una tomografía de cerebro, los primeros cortes que van en la base del cráneo, al ser tan densa la base del cráneo, como por ejemplo el peñasco, produce artefacto. Siempre que hagamos una tomografía, en los primeros cortes vamos a tener algunas líneas de artefacto por el hueso, por la densidad del hueso. Bueno, en resonancia no pasa eso. No tenemos artefacto por la densidad, por el espesor de alguna estructura que estemos pasando del hueso, alguna estructura gruesa que estemos pasando por una región ósea. Con respecto a los componentes, de los 5 principales componentes, tenemos el imán,
que el imán, dependiendo de la intensidad, ¿sí? Dependiendo del campo magnético, nos va a dar el tipo de magneto. Tenemos la bobina gradiente, que la bobina gradiente nos va a orientar el pulso de radiofrecuencia. La antena, que la antena va a ser el nexo entre el técnico y el paciente para que llegue el pulso de radiofrecuencia. No hay manera de que llegue el pulso de radiofrecuencia al paciente si no tenemos la antena. ¿Sí? Un equipo de informático de control donde va a analizar, que sería el ordenador, donde va a analizar la información que viene del resonador. Y por último, la jaula de Faraday. Para que tengan una idea, la jaula de Faraday, ahí tenemos una jaula de Faraday, es la aislación que tiene una sala de resonancia para que no ingresen o salgan radiofrecuencias, ¿sí? Que el pulso que manda el técnico al paciente quede ahí sin no se escape de la sala por alguna fuga o alguna frecuencia, radiofrecuencia externa, como por ejemplo la de un taxi, por ejemplo una radio o una emisora o una radio de un auto que puede interferir en la imagen. Entonces, lo que hace estas placas de cobre, aislar el resonador de radiofrecuencias internas o externas. Vamos a hablar un poco del origen de la señal de resonancia. Recuerden la fórmula del agua, que sería H2O, ¿sí? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En el hidrógeno, en el núcleo del hidrógeno, vamos a encontrar, ¿sí?, el protón. El protón, que se comporta como un imán natural, es la estructura que a nosotros nos va a servir para generar la imagen. Nosotros vamos a trabajar directamente con el protón. Entonces, para que queden claro, el origen de la señal en resonancia proviene del núcleo del hidrógeno, donde está el protón. Vamos a hablar un poquito del protón. Recuerden que nosotros dijimos que el origen de la señal está en el protón, en el núcleo de hidrógeno, ¿sí? Y el protón tiene una propiedad importante, tiene una propiedad que se llama spin. ¿Qué sería el spin? Cuando gira sobre su eje. El protón está constantemente girando sobre su eje. Por consiguiente, es un imán natural. Se comporta como un imán natural. ¿Sí? Para que exista la resonancia, necesitamos sí o sí dos propiedades: spin y precesión. Si no hay spin y precesión, no hay resonancia. Spin sería cuando el protón gira sobre su eje y precesión sería cuando el protón gira sobre su órbita. ¿Sí? Esas dos propiedades tienen que existir para que exista precesión. El spin ya, el protón está girando constantemente sobre su eje. Ahora, el protón en un estado normal fuera de un campo magnético externo, los protones no van a tener dirección. Cuando nosotros sometemos el cuerpo a un campo magnético, cuando el paciente ingresa a un campo magnético, los protones, ¿sí?, se orientan en una forma paralela o antiparalela. ¿Sí? Pero a su vez van a precesar los protones que tienen la misma frecuencia. No todos los protones de una región van a precesar, solamente los que tienen la misma frecuencia. Así que ahí ya tenemos las dos propiedades. Uno sería el spin, que se gira sobre su eje, y una vez que ingresa al campo magnético empiezan a precesar. Solamente precesan lo que tienen la misma frecuencia. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuándo precesan los protones? Cuando se alinean. ¿Sí? Me había olvidado. En el momento de que los protones quedan alineados de manera paralela o antiparalela, tiene un nombre. Se llama momento magnético neto. ¿Sí? Cuando quedan alineados, eso sería el momento magnético neto. Me había olvidado de eso. Entonces, ¿cuándo precesan los núcleos?
cuando están dentro de un campo magnético orientado de manera paralela o antiparalela y poseen la misma frecuencia, ¿sí? No todos los protones giran, precesan, solamente los que tienen la misma frecuencia. Ahora, seguimos. Entonces, dijimos que no todos los protones van a precesar, solamente los que tienen la misma frecuencia de precesión. ¿Qué pasa? Cuando el técnico manda el pulso de radiofrecuencia, ese movimiento de precesión, o sea que es el giro sobre su órbita, va a hacerlo de manera a gran velocidad. Entonces, lo que se mide para lograr la imagen es la velocidad de la precesión. Va a precesar a gran velocidad durante el tiempo que el técnico le mande el pulso, ¿sí? A través de la antena de radiofrecuencia. ¿Cuál sería la función de la antena? El técnico no es que directamente envía el pulso, el técnico envía un pulso eléctrico. La bobina transforma ese pulso eléctrico en pulso de radiofrecuencia. Excita el protón, empieza a precesar a gran velocidad durante el tiempo que el técnico le diga. Luego deja de mandar el pulso de radiofrecuencia. Ese pulso de radiofrecuencia se transforma en un pulso eléctrico y vuelve a la consola. ¿Quedó claro? O sea que hace la inversa. El pulso eléctrico en un pulso de radiofrecuencia y cuando termina de excitar a los protones, ese pulso de radiofrecuencia lo transforma en un pulso eléctrico para que vuelva a la consola a través de la bobina. Eso lo hace la bobina. Si no estuviera la bobina, eso no podemos hacerlo. Entonces, ahí cuando entra el juego el tiempo de relajación y ahí cuando aparece la secuencia T1 y T2. ¿Sí? ¿Cuándo se origina la imagen? Cuando el técnico deja de mandar pulsos de radiofrecuencia y el tiempo que tarda en relajarse, cuando uno dice relajarse, sería desde el momento que deja de mandar pulso de radiofrecuencia hasta que el protón vuelve a su estado normal, a cero. Ese tiempo que tarda, la secuencia va a ser o T1 o T2. Cuando los tiempos son cortos, que se miden los pulsos de frecuencia en milisegundos, cuando los tiempos son cortos, menos de 550 milisegundos, es un T1. Más de 550 es un T2. Entonces, los pulsos de radiofrecuencia se miden en milisegundos. Los tiempos cortos son en T1, los tiempos largos son T2. ¿Sí? Vamos a representar en un eje para que tengan una idea. El tiempo de relajación longitudinal, ¿sí? Sería un T1, ¿sí? Hace un giro completo de 180 grados y el tiempo y el transversal, ¿sí? Hace un giro de 90 grados, ¿sí? Entonces, sería un T1, una secuencia, ¿sí? Sería, tiene los dos parámetros, el tiempo de relajación y el tiempo de excitación. El tiempo de excitación es el tiempo que el técnico está mandando pulso. El tiempo de relajación es el tiempo en que el protón vuelve a su estado normal. Y dependiendo cuánto tarda en volver, decimos si es un T1 o un T2. Y acá cuando aparecen los parámetros de resonancia, que es totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados ustedes a escuchar en estándar. Acá se terminó el kilovoltaje, miliampere, ¿sí? Tiempo de exposición, miliampere segundo. Acá aparecen otros términos. El TR, el T, como ya lo dijimos, el tiempo de inversión, que ahora vamos a hablar, el FOU, que es el campo de división o el diámetro de la imagen, la matriz es donde se va a reconstruir la imagen. Dependiendo de la matriz, vamos a tener el tipo de imagen, la resolución de imagen. El tiempo, el espesor de corte y la separación entre corte. El NEX, que es la cantidad de veces que se va a repetir una secuencia, un pulso, no una secuencia, un pulso. Y que todos estos parámetros forman una secuencia. El conjunto de secuencias forman un protocolo. ¿Quedó claro? El conjunto de parámetros forman una secuencia. El conjunto de secuencias forman un protocolo.
Con respecto a los tipos de resonadores, se van a medir dependiendo de la intensidad del campo magnético, que se mide en teslas. ¿Sí? Vamos a tener el bajo, el medio y el alto. De 0,5 para abajo son bajos, de 0,5 hasta 1 son medios, y el alto es de 1, 1,5 y 3 teslas. ¿Sí? Entonces, la intensidad de un campo magnético se mide con la unidad Tesla. Y ahí arrancamos con imágenes con las secuencias T1 y T2. La diferencia es el líquido. El líquido en T1 es hipointenso, el líquido en T2 es hiperintenso. El T1, la cual es la utilidad, permite ver la dinámica del contraste para estudiar una patología, y el T2 te demuestra la patología. Este cuadro de intensidades hay que saberlo porque es la única manera de poder diferenciar estructuras. Y recuerden que vamos a manejar tres tipos de intensidades: hiperintenso, que es blanco; isointenso, que es gris; hipointenso, que es negro. ¿Quedó claro? Recuerden que la resonancia mide intensidades, no densidades. Intensidades. Tenemos tipos de secuencias, hay muchísimas secuencias, muchísimas, pero vamos a hablar de las más básicas, y después el día que hagan un curso posgrado van a entrar en detalle con respecto a las secuencias que hay aparte de las más comunes. Vamos a tener la spin-eco, la eco-gradiente y la inversión-recuperación, que son las más comunes. Con respecto a la spin-eco, recuerden que son las secuencias básicas, es la secuencia madre. Cuando comenzó la resonancia, había solamente tres secuencias: T1, T2 y densidad protónica. Después, hoy por hoy, montón de secuencias que cada una tiene su finalidad. Avanzó muchísimo en la resonancia. Antes se usaba densidad protónica en encéfalo, hoy no se utiliza en encéfalo, solamente se utiliza otras secuencias, como por ejemplo, que tienen más información, el FLAIR. Las secuencias spin-eco, que serían el origen de las secuencias, van a tener un pulso de 90 grados seguido de uno de 180 grados. A eso se le llama una secuencia completa, cuando tiene el pulso 90 seguido de uno de 180. Y ahí tenemos cómo es la formación de una secuencia. Un TR bajo y un tiempo de relajación y un tiempo de excitación bajo es igual a un T1, menos de 550 milisegundos. Todo lo contrario sería un T2, más de 500 milisegundos, un TR alto y un T alto sería un T2. Y sería un TR alto y un T bajo, una densidad protónica. Eso sería las spin-eco. Esas tres secuencias son las que forman la spin-eco. Acá le pongo, los TR y el T se miden en milisegundos. Los pulsos de radiofrecuencia se miden en milisegundos. Y si lo pasamos a imagen, tenemos un T1, un T2 y en el medio una densidad protónica, que la densidad protónica en un principio se utilizaba para diferenciar la sustancia gris y la sustancia blanca y los núcleos de la base, que hoy por hoy lo que suplanta esto es la inversión-recuperación, ¿sí? Y el FLAIR aporta más información que la densidad protónica. Después tenemos las secuencias eco de gradiente, que es una secuencia incompleta porque solamente tiene un pulso 90 grados. Se utiliza para las angios y se utiliza también en cerebro porque te permite ver microinfartos. Son cortes finos, ¿sí? Y la angulación condiciona la intensidad. ¿Qué significa? Que el ecogradiente yo lo puedo ver con sangre negra o sangre blanca, ¿sí? Un ejemplo. Esto sería un ecogradiente con sangre blanca, ¿sí? Un ecogradiente, ¿sí?, con sangre negra. Eso es lo que quiere decir. Que yo lo puedo ver en T1 o T2. Con sangre blanca, todo dependiendo de la angulación de volcado
del ángulo volcado. Yo le dije a ustedes que un ecogradiente iba hasta 90 grados. ¿Sí? Nada más, porque era incompleta. Entonces, de 0 a 30, ¿sí? Va a tener una intensidad, y de 30 a 90 va a tener otra intensidad. Entonces, dependiendo del ángulo volcado, yo voy a tener el ecogradiente en T1 o T2. O sea que voy a ver la sangre negra o la sangre blanca, dependiendo del ángulo volcado. Mayor a 30 grados, o sería entre 30 y 90, lo voy a tener en T1. Menor de 30 grados sería entre 0 y 30, lo voy a tener en T2. Todo dependiendo del ángulo de volcado. ¿Sí? Los tiempos de inversión. ¿Sí? Lo que hacen los tiempos de inversión, invierten la intensidad. ¿Sí? Borra lo que no me interesa ver. Borra lo que me tapa a mí. ¿Sí? Son 2 tiempos de repetición. Significa, al tener 2 tiempos de repetición, me anula lo que en realidad yo le digo, dependiendo de la cantidad de tiempo que va a tardar en volver a su estado normal, ¿sí? Va a anular lo que yo le diga, o la grasa o el líquido. ¿Sí? Y vamos a tener, dentro de los tiempos de inversión, el STIR, que es una secuencia que suprime la grasa. Suprime la grasa para, cuando yo digo suprimir, lo blanco me lo deja negro. Vamos a aclarar eso en resonancia. El STIR me suprime la grasa. ¿Para qué? Para ver el edema óseo y edema de partes blandas. El FLAIR, que es exclusivo del cerebro, me suprime el líquido cefalorraquídeo, o sea que el líquido blanco me lo deja negro. Y el IR es una secuencia que me permite diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. ¿Sí? Es exclusivo de los núcleos de la base, que ahora la vamos a ver en imagen. Entonces ya dijimos lo que era el STIR. Lo que hace es anula la grasa. ¿Anula la grasa para qué? Para que me permita ver líquido en el hueso o líquido en algún músculo, como por ejemplo un desgarro. Eso es lo que me permite. Bien, la secuencia FLAIR, lo que hace la secuencia FLAIR, me suprime el líquido cefalorraquídeo. Se sigue comportando como un T2. Recuerden que el T2 me permite ver la patología, pero la patología siempre se ve blanca. Pero si yo tengo líquido blanco y la patología blanca, me lo tapa. Entonces, ¿qué hago? Anulo el líquido cefalorraquídeo y me queda en evidencia la patología. Lo que yo anulo es el líquido, me lo deja negro. Lo que no voy a anular es la patología. Acá tenemos una IR, inversión recuperación, donde me demuestra con claridad la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Recuerden que acá lo periférico es sustancia gris, lo que está en el centro también es sustancia gris, y entre medio, lo más claro, es la sustancia blanca. Acá tengo 4 imágenes en coronal y una imagen en sagital. Otra imagen de un FLAIR y un T1. Observen, líquido negro, ¿sí? Es un FLAIR y esto es un T1. Observen que la patología es blanca, por eso no confundan el FLAIR con T1. La patología es blanca, ¿sí? La patología, bien, acá se ve esos puntitos blancos hiperintensos, y esto es la patología. Lo que hace es eso, anula el líquido cefalorraquídeo y me deja en evidencia la patología blanca. Otra imagen demostrando la diferencia entre un T2 y un FLAIR. ¿Sí? La patología, observen, yo con un T2, acá no alcanzo a ver, el médico puede pensar que esto sería un surco, pero en realidad anulo el líquido y me queda en evidencia la patología. Lo que se anula es el líquido, lo que no se va a anular es la patología. Es una secuencia que nunca debe faltar en encéfalo. Otra imagen más en osteoarticular, el STIR. Ahí tenemos un T1, ¿sí? Que acá puede sospechar el médico que hay líquido, pero hay que demostrarlo. Le hacemos un STIR, saturamos la grasa, porque acá tenemos grasa, la parte medular del hueso. Saturamos la grasa, porque es blanca, y nos permite ver, nos deja todo negro, y nos permite ver el edema óseo. ¿Sí? Acá tenemos edema óseo.
vamos a las secuencias especiales, que tenemos la difusión, la perfusión, supresión grasa, colangio, resonancia y espectroscopía. Con respecto a la difusión, es una secuencia que te permite ver el edema intracelular. Es muy utilizado con los pacientes que tienen un ACV isquémico y por tomografía no se ve nada, y la difusión tiene la capacidad de detectar el líquido fuera de su estado normal. Para que tengan una idea, si por una manguera corre líquido, corre agua, y ese líquido que corre por esa manguera va a tener una velocidad normal. Pero si esa manguera se pincha, ¿sí?, la presión que sale de esa región que se pinchó va a ser distinta a la que circula por la manguera. Lo que mide la resonancia es eso, lo que se pinchó, ¿sí? Va a detectar una velocidad anormal del agua. ¿Quedó claro? Yo en una manguera, que sería un ejemplo un vaso, voy a tener la sangre circulando lo más bien. O sea, eso no lo va a leer. Lo que sí lee el flujo anormal. Entonces, cuando hay un infarto se produce edema a nivel intracelular. Ese líquido fuera de lo normal es lo que lee la difusión. Ahí tenemos la difusión. En tomografía no se alcanza a ver nada. Le hacemos una difusión y se alcanza a ver la imagen. Y la difusión siempre es acompañada por perfusión. La difusión me permite ver la región que está infartada, en cerebro, por ejemplo. Pero la perfusión me permite ver qué vaso está tapado, en caso de que fuera una isquemia. Entonces, la perfusión y la difusión van acompañados, y generalmente la perfusión se hace con contraste endovenoso. Otra secuencia que es la supresión grasa. Acá tenemos en este caso un T2 con supresión grasa, el líquido blanco. Acá tengo la vesícula con cálculos en el interior, ¿sí? La bilis blanca es un T2. Yo tengo la médula acá, líquido cefalorraquídeo, esto es un T2. Y la grasa alrededor. Observen acá, la grasa alrededor es negra, ¿sí? La grasa mesentérica es negra. La grasa en T1 y el T2 es hiperintensa. Acá está negro, el líquido blanco es un T2 con supresión grasa. Otra más sería un T1, ¿sí?, un globo ocular. Lo vemos, el líquido del globo ocular negro es un T1. Y acá vemos un T1 con supresión grasa. Observen, detrás del globo ocular tengo grasa blanca. Acá tengo detrás del globo ocular grasa, está negra, ¿sí? Esto tiene contraste. Observen los núcleos, los músculos de la órbita están blancos. Si están blancos es porque tienen contraste. Hay el recto superior, el inferior, el interno, el externo, el oblicuo superior, faltaría el oblicuo inferior, y acá superpuesto el elevador del párpado, y en el medio el nervio óptico. Para ver una imagen, algo anormal detrás del globo ocular y con contraste, tengo que anular la grasa. ¿Por qué? Porque fíjense acá en T1, la grasa está blanca, contraste blanco no lo veo. Entonces sí o sí va con supresión grasa, contraste y supresión grasa. El T1 siempre va con contraste, el T2 no lleva contraste. Otra imagen más mostrando un T1, ¿sí?, y una supresión grasa en mama. Toda estructura que yo quiero estudiar y está rodeada de grasa, en este caso la mama, yo tengo la glándula mamaria, tengo grasa premamaria y grasa retromamaria. Tengo la glándula mamaria rodeada de grasa. Si yo lo quiero dar contraste, que me queda blanco, blanco con blanco lo tapa. Por consiguiente, tengo que hacerle supresión grasa. Una colangio, ahí tenemos una colangio-resonancia. Observen, vemos el líquido de la vía biliar, es un estudio de la vía biliar que no lleva contraste. A veces se le da mate cocido cuando el paciente no está en ayuna. ¿Para qué? Para tapar esto, el duodeno, y para tapar el estómago, para que no interfiera en la vía biliar. Con respecto a la espectroscopía, uno le dice que es una biopsia virtual porque en realidad te tira gráficos. Esos gráficos te van a tirar un número, y esos números corresponden a los metabolitos del encéfalo, en este caso, cuando se hace encéfalo. Y quieren ver
si estos números están dentro de los parámetros normales de cada metabolito. Estos son los metabolitos del encéfalo y lo que te tira es el gráfico de una lectura de los líquidos de todos estos metabolitos, ¿sí? Entonces quiere ver en qué estado está, si están normales o no. Dependiendo en qué estado está, el médico decide si es, informa si es, qué tipo de patología es. Y ahí llegamos al protocolo. Recuerden que el protocolo es el conjunto de secuencias. Y una secuencia está formada por parámetros. Ahí tenemos una secuencia sin contraste y con contraste. El T2, el FLAIR y el T1 siempre van. ¿Sí? Después tenemos el GRT2, que sería el ecogradiente. Un coronal FLAIR, un sagital T2 y un coronal T2. Puede ser que entre servicios y servicios cambien, pero básicamente eso es un protocolo. Después tenemos con contraste lo mismo, pero recuerden que con contraste se hace los tres planos en T1, solamente en T1, nada más. Y ahí tenemos una consola mostrando el protocolo básico de una resonancia de encéfalo, sin contraste. Los tres axiales, el T2, el FLAIR y el T1, el coronal FLAIR y el sagital T2. Si yo quisiera hacerle contraste a esto, repito, en T1 el axial, el coronal y el sagital, nada más. Con respecto a las bobinas, si tenemos tres tipos de bobinas, las corporales, la de body y la de gradiente. Recuerden que ya dijimos que las corporales, ¿sí?, se encargan de el pulso eléctrico transformarlo en pulso de radiofrecuencia y a su vez el pulso de radiofrecuencia en pulso eléctrico para que vuelva a la consola, ¿sí? Es lo que conecta el paciente con el técnico. Ahí tenemos los tipos de bobina. Una cervical, una rodilla de encéfalo y la de acá abajo que puede ser para tórax, abdomen, pelvis o columna. Otra bobina, que es una bobina de articulación temporomandibular, son bobinas superficiales, ¿sí? Van bien justo en una región, bien focalizadas están. Otra bobina de pie y tobillo, ¿sí? Esta de pie y tobillo y esta es de rodilla. Una bobina de encéfalo. Ahí tenemos un T2, tenemos un T1 en axial y abajo un T1 en sagital. Otra bobina que es exclusiva para hombro, va encapsulada solamente en esa región. Otra bobina que es para órbita, ¿sí?, otra para rótula y otra para falanges, ¿sí? Cuando quiero ver estructuras muy pequeñas, ¿sí?, utilizo las que son de superficie. Estas son de superficie. Las otras de cerebro que envuelve al paciente son cuadratura. Ahí tenemos una bobina completa, ¿sí?, para estudiar la columna completa, pero de todas maneras esta bobina yo la puedo utilizar o para cervical o para dorsal o para lumbar. Una bobina de mama, ¿sí?, es una de las pocas posiciones que la mayoría van de cúbito dorsal, menos mama que es de cúbito ventral, donde las mamas la apoya en estas aberturas. Con respecto a la bobina de body, ¿sí?, cuando no tenemos bobinas de superficie, ¿sí?, o el paciente tiene sobrepeso y no alcanza a cubrir una bobina, utilizamos la bobina del equipo. Directamente activamos la bobina del equipo que no la vemos. Están junto con la bobina de gradiente. Acá tenemos una bobina, un equipo donde está desarmado. Las bobinas, ¿sí?, estos serían la bobina y las bobinas de gradiente. Con respecto a las bobinas de gradiente, recuerden que nos dan el plano sin modificar la posición del paciente. ¿Quedó claro? Orienta el pulso de radiofrecuencia. Activando, si yo voy a hacer un axial, ¿sí?, el pulso de radiofrecuencia va a ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si yo activo el plano sagital, el pulso de radiofrecuencia va a ir de derecha a izquierda. Y si yo activo el coronal
el pulso de radiofrecuencia va a ir de anterior hacia posterior. ¿Sí? Eso es lo que me da la bobina de gradiente. Nos da el plano sin modificar la posición del paciente. Ahí tenemos. ¿Sí? Depende del plano que yo quiera hacer, es el eje que se va a activar. Y ahí tenemos la selección de corte dependiendo del eje. El eje X, ¿sí? El Y o el Z. Corresponde a las bobinas de gradiente. Entonces, nos da la ubicación, nos da los tres planos sin modificar la posición del paciente. Y para resumir, en breve, creo que hay una pregunta de 8 renglones en el trabajo práctico, creo que es el segundo trabajo práctico. Vamos a resumir la resonancia. Ingresa el paciente al magneto, los protones se alinean en dos direcciones, se envía el pulso de radiofrecuencia, comienza la precesión, seguido de un pulso de 90 grados y uno de 180 grados. Eso sería la excitación. Se deja de enviar el pulso de radiofrecuencia, el protón vuelve a su estado original, devolviendo la energía. Eso se llama relajación, dando origen a la imagen. Bueno, con eso terminamos lo que sería la primera parte de resonancia.